Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Nicolás Duhovne. Nicolás se graduó en Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente hizo una maestría en el Instituto de Itela y llegó a ser ministro de Economía de la Nación. Hoy con nosotros Nicolás Duhovne. Shot Financiero es presentado por Puente Holding UK, una compañía especializada en Wealth Management, Sales and Trading, Capital Markets e Investment Banking, basada en el Reino Unido y con oficinas propias en Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y España. Puente cuenta con más de 100 años de trayectoria y 35.000 clientes en todo el mundo, entre individuos, empresas, instituciones y sector público. Y ya estamos acá con Nicolás Duhovne. Nico, gracias por venir, un lujo. Placer, Willy. Muchas gracias por invitarme. No, el placer. ¿Cuándo descubriste la economía iba a ser lo tuyo? ¿Secundaria? En el secundario. Sí. Secundario. ¿A qué colegio fuiste? Yo iba al Nacional de Vicente López y, bueno, en una época de mucha efervescencia política también. Entré en el año 80 y egresé en el 84. Entonces, allá por el 81, 82, ya el descongelamiento que llevó a la democracia y mucha actividad política en el colegio, me tiraba un poco a algún lugar en el cual haya vinculación también con algo vinculado a la cuestión pública. Y estaba entre estudiar Derecho, estaba el Derecho Constitucional y Economía. Pero bueno, las sucesivas crisis y la idea de cómo se arregla esto, y las ganas de aprender, cómo poder arreglar las crisis crónicas de Argentina y entender cómo funcionaba, cuáles eran los mecanismos que llevaban a la inflación, a las crisis, etcétera, me fueron inclinando por estudiar economía. Ya cuando estaba en cuarto año ya era una decisión. ¿Ya te gustaba tomada, mucho sí. matemática, etcétera? Me gustaba matemática, sí, me gustaba matemática. Sí, me gustaban las ciencias sociales y matemática, que justamente esa intersección es economía. Es economía. Sí. ¿Qué te dijo tu papá cuando le dijiste que ibas a estudiar economía? Porque tu papá hizo una trayectoria espectacular como arquitecto Sí. y hasta llegó a rector de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Sí. Bueno, no, yo ya desde chico no me perfilaba como arquitecto, ¿no? Porque me gustaba, cuando era muy chiquito, me gustaba dibujar, qué sé yo, pero me gustaba mucho leer historia, leer ensayo, y iba un poquito ya para otro lado. Sí, me gustó siempre la arquitectura, pero para mirar, estaba acostumbrado de chico a mirar arquitectura porque era cuando caminábamos por la ciudad o en algún viaje, para mis padres, porque los dos son arquitectos, la conversación sobre arquitectura era un tema permanente. Entonces me acostumbré a aprender a mirar arquitectura y a disfrutarla, pero nunca la vi como mi potencial profesión. Y en la carrera de grado, ¿cómo elegiste dónde estudiar económicas? Bueno, cuando yo terminé el secundario no había muchas alternativas, porque todavía no existían ni Ditela ni San Andrés. Entonces, Y la UCEMA tampoco en grado existía. no existía en grado. En grado era la UBA o la Católica, así que para mí fue una opción bastante directa, no había muchas opciones. Hablé con gente más metida en el ámbito académico de económicas, les pregunté, y bueno, yo creo que hice una buena carrera. Había en UBA Económicas, había en esa época muy buenos profesores, te voy a mencionar algunos, pero estaba Alfredo Canavese, gran profesor de crecimiento económico.
Después lo volví a tener en Ditela una vez que egresé, dando microeconomía. Estaba Daniel Heyman, también muy buen curso de macro, temas monetarios, macro avanzada. Había una cátedra muy buena de macro también, José María Fanelli. Toda la rama estadística, matemática para economistas, tenía una rigurosidad muy, muy profunda. Profesor de estadística, Landro, matemática para economistas y econometría, con Juana Brufman. O sea, todos profesores de profesión profesor, que eran muy buenos profesores. Entonces había un core de la carrera muy, muy bueno, donde lo que faltaba era, de repente, un poquito más de macro, un poquito más ciclo real o modelos estocásticos o generaciones superpuestas que de repente forman parte del grado hoy en las universidades en San Andrés, no sé hoy en la UBA, pero en ese momento, pero bueno, eran cosas que uno podía ver al finalizar la carrera. ¿Y en qué año egresás de la UBA Económicas? Y yo egresé en el 89-90, sí. Creo que fue fin del 90. Fin del 90. Fin del 90. Bueno, viviste dentro de la UBA Económicas la primer hiper en la Argentina. Sí, vimos la ¿Cómo primera. la viviste? Bueno, por supuesto la viví como alumno y la sufrí como ciudadano. Yo me acuerdo una experiencia, haber cumplido años, claro, yo cumplo en mayo, ¿no? Entonces era pleno pico de la hiper del 89. Y me acuerdo que fuimos a comer con mi familia, mis hermanas y alguna de mis abuelas, que todavía estaban vivas, y una de mis abuelas me regaló algo de plata con la cual me podía comprar 2 CDs en el momento del almuerzo. Y acordá que en esa época recién empezaban los, o sea, estábamos saliendo del vinilo y los cassettes al CD. Entonces uno al principio elegía cuáles iba a comprar. Y me acuerdo salir del almuerzo, me fui a la calle Florida a elegir los 2 CDs que me iba a comprar, y cuando terminé el recorrido era para uno solo. Qué locura. Los comercios de Florida, cantándose la cotización del dólar con walkie-talkies que se iba actualizando minuto a minuto, ¿no? Qué locura. Eso es la hiper. Y ya como alumno, bueno, con mucho interés, yo hice buena parte de la carrera con grandes amigos que hoy son profesionales muy conocidos, pero con los que estudié casi todo el tiempo fueron con Sebastián Galiani. Sí, un grande. Lo hemos entrevistado aquí en Shot Financiero, claro, Sebastián. Con Nicolás Gadano, con Ernesto Jagroski. Ernesto también lo hemos entrevistado y Nico Gadano, un futuro entrevistado. Bueno, ya está palabrado. Entonces, con ellos hicimos buena parte de la carrera. Y sí, por supuesto, seguimos la hiper de Argentina. Empezamos también a mirar qué iba a pasar con los mercados en la Argentina, claro, una vez que se estabilice, mirando lo que había pasado en Brasil con el plan cruzado. Pero bueno. Sí, momentos muy difíciles. Difíciles para la sociedad, muy interesantes para mirar desde la perspectiva de un economista. Bueno, me imagino que una vez que te recibís, el dilema es ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cómo fue una vez recibido el ¿y ahora qué de Duhovne? Bueno, primero estudié un año en el Instituto Ditela, que es predecesor también de la universidad. Yo coexistí haciendo el curso de posgrado en el Instituto Ditela con la primer camada de alumnos de la Universidad Ditela. Ah, mira. Entonces, claro, mientras nosotros estudiamos ahí en un edificio en la calle 11 de septiembre, sí, a pocos metros de Juramento,
estaban los primeros 20 o 25 chicos que fueron la primera camada de estudiantes de economía de la Universidad de Itela. Que creo que hace poco, o esta semana, se celebraron los 30 30 años años. del Departamento de Economía de la Itela. Sí. Y bueno, ahí también pude tener muy buenos profesores, algunos repetidos de la UBA, porque volví a tener a Canavese y a Heyman, pero a Daniel Artana, Ricardo López Murphy, Alberto Porto, profesor de micro también y de finanzas públicas. Y empecé también con mi primer trabajo formal, porque mientras hice la carrera hice muchos trabajos part-times, así más de busca, Sí. donde encontrabas, pero entré a trabajar al Citibank, que había armado un equipo de economistas para, bueno, Argentina comenzaba un proceso de estabilización, la convertibilidad, Sí. los bancos que tenían 100% de exposición al sector público hasta ese momento empezaban a ver a qué sectores le iban a prestar, entonces armaron un equipo con economistas para mirar potenciales sectores hacia donde dirigir el crédito y evaluar oportunidades, riesgos, etcétera. Así que fue un trabajo muy, muy interesante. ¿Y te planteaste en algún momento seguir afuera el doctorado o directamente como, así me imagino yo, intuyo, como esos años en Argentina eran buenos años como Argentina, como economía, te tentaron a quedarte? ¿Cómo fue? No, yo me fui tentando con quedarme. Después de, digamos, enseguida al poco tiempo también entré a trabajar a hacer consultoría en Alfa con Pedro Lacoste y después en macroeconómica con Mario Vicens, donde había muy buenos amigos trabajando. Estaba Gabriel Lopetegui, Sí. que también vos Un es grande. amigo tuyo y lo conocés muy bien. Gabriel Lopetegui, Nicolás Gadano, Pablo Goldberg, que hoy está en BlackRock. Y sí, me fue tirando lo práctico y el análisis in situ de todo lo que estaba pasando también en Argentina en ese momento, ¿no? Bueno, me imagino ya veías en esos momentos, obviamente, lo que eran esos años espectaculares de la Argentina en los 90 de reformas, ¿no? ¿Cómo los viviste? Bueno, muchas veces los argentinos miramos el plan de convertibilidad como plan, ¿no?, que sentó las bases de lo que fue la Argentina exitosa de los 90. En realidad, digamos, hubo muchas otras reformas que fueron muy importantes, diría mucho más que la caja de conversión, lo que llamamos el plan de convertibilidad, donde Argentina ahí, digamos, probablemente también se mandó una argentinada para estabilizar rápido, que Sí. después, digamos, mientras los demás pagaban el costo de ir armando esquemas de flotación más sustentables en el tiempo, bueno, la Argentina eligió bajo esta cosa de los argentinos somos distintos y nuestro ADN. Yo no creo mucho en esas cosas. Creo que un atajo que sirvió durante mucho tiempo, pero sí hubo reformas muy profundas como, por supuesto, las privatizaciones, la desregulación del sector eléctrico, porque no solo se transfirió el capital al sector privado, sino que se estableció un esquema de competencia de precios con costos marginales, donde los precios pagados por el consumidor reflejaban los costos marginales según quién estuviera proveyendo la energía, si era energía cara, barata, digamos. Entonces en los picos había... Bueno, pero la ley de administración financiera del año 92, que es la ley de administración financiera bajo la cual hoy seguimos administrando el Estado en la Argentina y que con algunos defectos que hay que corregir, de todas maneras sentó las bases de cómo se administra hoy el Estado. Se crearon impuestos que antes no existían. Argentina en los 80 recaudaba algunos impuestos a los activos, pero la profesionalización de la AFIP y el impuesto a las ganancias de las personas y el impuesto al valor agregado, bueno, básicamente se difunden y se profundizan en esos años, ¿no? Reformas muy, muy importantes.
tuvimos también, digamos, la última reforma previsional más o menos profunda, que fue el 93. Desde ahí que nunca volvimos a poder hacer una reforma previsional en la dirección correcta. De hecho, seguimos con la edad de retiro del 93, siendo que la esperanza de vida en la Argentina ha cambiado notablemente. Yo diría las privatizaciones, la ley de administración financiera, la AFIP, los programas de empleo público, la creación de un régimen, el SINAPA, no sé si te acordás, para el empleo público. Había directores nacionales elegidos por concurso, con sueldos decentes. Bueno, fueron todas novedades de los 90, para mí mucho más relevantes que la caja de conversión, ¿no? ¿En qué año entras al Galicia? Y al Galicia, bueno, entro en el 97. Ajá. Entonces, el Galicia no tenía un equipo de research. Entonces entré con la idea de armar un equipo que pudiera producir research competitivo con los bancos de inversión del exterior, porque también el objetivo, primero, había un objetivo de asesorar al banco para las operaciones propietarias, para la toma de posiciones en el manejo del patrimonio del banco y de la estrategia financiera, pero también de poder ser competitivos ofreciendo un servicio para poder traer negocios y hacer trading con el exterior, ¿no? Entonces eso fue en el 97 y estuve un año y pico en Galicia y luego me tomé me fui en préstamo a trabajar al ministerio. Algo me acuerdo de ahí. Pues ¿te acordás? Por ahí nos conocimos, probablemente. Claro, con Pablo Guidotti. Con Pablo Guidotti. Porque en la Secretaría de Hacienda. En la Secretaría de Hacienda. Roque Fernández era el ministro de Economía, Pablo era el viceministro, y Gabriel Lopetegui era el jefe de asesores de Pablo Guidotti, y Gabriel se fue al Banco Central. Exacto. Y como quedó representante de Economía. Sí, y quedó el agujero ahí, y entonces me fui a préstamo, pedí licencia y me fui. Ahora, nunca vi en tantos doctorados en el exterior, en el Ministerio de Economía, como en esa época. Bueno, estaba Roque, Pablo, Miguel Kigel, Carlos Rodríguez, que ya se había ido, Javier Ortiz. Estaba a préstamo Carola Pesino en jefatura de gabinete. Sí. Era sin dudas un muy buen equipo. En el Banco Central también había gente muy idónea y profesional. Sí, en el directorio. Estaba Pedro, Javier Bolsico, Aquiles Almanzi. Así que, bueno, luego y luego sí volví al banco hasta el 2011. ¿Y te viste venir? El 2001 fue algo tétrico. Obviamente, yo me acuerdo en esa época un medio francés dijo, fue el descarrilamiento más lento de la historia económica, la caída de la convertibilidad, ¿no? ¿Cuándo pensabas que ya era inevitable? ¿Cuándo la viste? Y un año antes. Sí. Un año antes yo estaba convencido, creo que no era inevitable, pero la última chance fue el programa de López Murphy, pero ya luego del fracaso del programa de López Murphy, que estaba llamado a fracasar, porque básicamente era un programa que no contemplaba de ninguna manera de qué manera iba a ser viable políticamente. Entonces era un no plan, en mi opinión, que digamos era no demasiado ambicioso en recursos, pero además los buscaba en recursos en general, digo, en recursos del lado del recorte de gastos, ¿no? Pero los buscaba en los sectores más sensibles políticamente, claro. Momentos en que el gobierno era muy, muy débil. Entonces, claramente era un programa. Pasó lo que. Yo creo que era un programa testimonial, es decir, bueno, yo pienso esto, pero era un programa de recortes políticamente destinado al fracaso. Y una vez que eso terminó, digamos, creo que Argentina durante todo ese año
corrió de atrás y donde la salida de capitales que empezamos a enfrentar forzaba a un ajuste en la cuenta corriente del balance de pagos muy, muy fuerte, que en ese momento requería de una dosis de fortaleza política enorme para resistir una contracción económica Claro. enorme o, digamos, o dejar flotar la moneda. Durante buena parte del año todavía Argentina tenía muchísimos recursos, tenía todavía reservas líquidas por 30 a 35 mil millones de dólares. Entonces, el final de la convertibilidad inclusive podría haber sido muy distinto, porque si Argentina hubiera salido proactivamente, podría haber flotado la moneda Claro. con un programa con el fondo, sin necesidad de reestructurar los depósitos, ¿no? ¿Cómo quedó demostrado en el caso de Uruguay, que digamos resistió, pero finalmente un año después terminó con... Por supuesto, ellos no tenían un régimen tan rígido en lo cambiario, pero Uruguay, con un proceso de salida de capitales inmenso, lo que hizo fue dejar flotar la moneda, que se vaya, con un programa enorme de apoyo de los multilaterales, un ajuste fiscal muy grande. Creo que renegoció la deuda rápido también Uruguay. Hizo una renegociación de la deuda voluntaria, y porque rápido. no entró en default, muy rápido. Y dejó en libertad de acción, primero, todos los bancos tenían que atender sus depósitos transaccionales, y dejó en libertad de acción a algunos bancos que quisieran hacer una reprogramación de sus plazos fijos, pero que fueran transables en el mercado. Y dependía de los bancos si reprogramaban o no sus plazos fijos. Entonces, al no producir un evento soberano, de tomar una acción unilateral, digamos, por supuesto, los bancos internacionales proveyeron de liquidez a sus filiales, y la reprogramación de depósitos fue menor, y Uruguay salió muy, muy exitosamente de la crisis. Argentina pudo haber seguido un camino similar, pero, digamos, primero hubo una situación de vacío político muy, muy grande. Y después los lobbies, me imagino. Y luego también, por supuesto, una coalición que tomó el poder, que quería especificar los pasivos, ¿no? Entonces, sí, ahí vimos, digamos, uno de los grandes desastres de la historia económica, que es la especificación asimétrica, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y todo lo que vino después. ¿Te imaginabas que igual el deterioro iba a seguir siendo por tantos años? Bueno, allá cuando ya estamos en el 2002, ¿no? 2002, asumen los Kirchner el 2003. Lo que por lo menos uno no se imaginaba era que el deterioro iba a durar tantos años, ¿no? Yo, cuando Kirchner gana las elecciones, tenía perfectamente en claro el ADN de lo que venía. Digamos, era lo que había hecho en Santa Cruz. Era lo que había hecho en Santa Cruz, pero además hubo un hecho emblemático durante el gobierno de Duhalde. Duhalde estaba negociando un programa con el fondo en medio de una situación muy difícil, y uno de los requisitos del fondo era que se derogue la ley de subversión económica, porque era una ley absolutamente discrecional que podía ser utilizada como mecanismo de presión al sector privado. Y entonces había un voto clave en el Senado para ratificar la derogación de la ley de subversión económica, y el entonces gobernador Kirchner hace volar al senador Pruyás de Corrientes en el avión sanitario de Santa Cruz para que vote en contra de la derogación de la ley de subversión económica, ¿no? Y recuerdo que lo estaban entrevistando en la escalinata del Congreso. Sí. Y le preguntan por qué. Más allá de que, por supuesto, que estaba usando recursos públicos de Santa Cruz. Que ya era un escándalo per se. Que es un escándalo per se, porque en esa época tal vez no se le prestaba tanta atención, estaba más naturalizado. Y Néstor Kirchner en ese momento dice, bueno, la ley de subversión económica es una ley nefasta, con la cual nos persiguieron en el 75, pretendiendo que nosotros teníamos vinculación con los terroristas, con la guerrilla, etcétera. Pero ¿cómo la vamos a derogar ahora cuando podemos utilizarla para
encarcelar a banqueros emblemáticos. Entonces me mostró claramente el ADN de una personalidad sin escrúpulos y lo que venía, ¿no? Que, digamos, por supuesto, fue una debacle institucional para la Argentina que tuvimos que soportar hasta 2015. Claro, encima alimentada por un contexto internacional muy positivo para los granos. Bueno, el gobierno de Duhalde, con todos los errores que cometió con la especificación asimétrica, etcétera, bueno, después fue muy responsable fiscalmente y le dejó al gobierno entrante, al de Kirchner, un tipo de cambio muy subvaluado. Habían dejado que el tipo de cambio... dólar súper alto. Un dólar súper alto, un peso que estaba muy, muy subvaluado para la situación fiscal de la Argentina en ese momento, y se iniciaba un superciclo de commodities que iba a durar hasta el año 2012-2013, que muchos países en la región aprovecharon para, digamos, mejorar su posición fiscal, hacer infraestructura, bajar notablemente la pobreza. Y en la Argentina, bueno, el superciclo de commodities más el punto de partida nos dio un envión muy grande. Pero bueno, a partir del 2007 la Argentina empieza a cometer errores macroeconómicos muy, muy graves. 2007, primera moratoria previsional, el gasto público real crece 48%. En un solo año. Ese fue el fin del proceso de cierta austeridad fiscal que habíamos visto, especialmente hasta 2005. 2006 empieza a deteriorarse. 2007 se produce la intervención sobre las estadísticas públicas. Sí. Entonces, Moreno a la cabeza. Moreno a la cabeza. Y ya empieza además digamos, todas las cosas más agresivas en términos de permisos, prohibiciones. Bueno, y los primeros casos de corrupción que ya estaban surgiendo. Así es. Y yo recuerdo, después vemos un poco lo del campo, ¿no? La pelea con el campo de los Kirchner, cómo la viste, también seguías en el Galicia, pero recuerdo también lo de las expropiaciones a las AFJP. Sí. Que es un hecho dramático. Sí, ahí te quería hacer una pregunta, porque más allá de lo económico, es no menos importante que la Corte haya avalado ese proceso, ¿no? Bueno, porque es un caso de violación de la propiedad privada. Absolutamente. De manual. De manual. Eran cuentas individuales. Eran cuentas individuales, eran cuentas de capitalización individuales, de donde uno recibía el resumen todos los meses. ¿Cuánto tenías ahorrado? Entonces yo sí, creo que ha sido un caso dramático de violación de los derechos de propiedad en Argentina. Entonces, por un lado tenemos ese fenómeno. Y en segundo lugar, Argentina destruyó lo que ha sido la fuente de liquidez de los mercados de capitales en toda la región, que han sido los fondos de pensión, que esencialmente han logrado aislar de shocks externos a países como Chile, Perú, porque, digamos, se empiezan a acumular una masa de recursos tan grande que permite que los gobiernos y las empresas se financien localmente y que queden mucho menos expuestos a los vaivenes del mercado internacional, ¿no? Entonces, las consecuencias de largo plazo fueron dramáticas, ¿no? ¿Cómo viste también la guerra con el campo de los Kirchner, ¿no? Otra locura, las retenciones móviles del señor Lustó. También, ¿Viste que iba a derivar en ese caos que fue esa guerra con el campo hasta el famoso voto? Sí. Afortunadamente funcionaron las instituciones y el Congreso pudo dar de baja una medida que era a todas luces expropiatoria, ¿no? Pero bueno, grandes exuberancias de la Argentina, que lo que necesita es normalidad, ¿no? Pagar las deudas, tener esquemas monetarios cambiarios parecidos a los de nuestros vecinos,
y sobre todo equilibrio fiscal intertemporal, ¿no? Cuando uno dice eso, por supuesto no hay que tener superávit todos los años. Hay que tener superávit fiscal intertemporal, quiere decir que la deuda va bajando en el tiempo y que uno ahorra en la época de vacas gordas para que eventualmente, si hay un shock y me baja la recaudación, bueno, dejar que eso actúe como estabilizador automático del nivel de actividad. Pero sí, arreglar el techo cuando hay sol, ¿no? Claro. ¿Cuándo vislumbrás que Mauricio Macri puede llegar a ganar las elecciones del 2015? ¿2013 ya olfateabas algo? Bueno, en 2013 se olfateaba que había chances de que termine el ciclo kirchnerista. Y en 2014 yo pensaba que Macri podía ser. Yo pensaba que Macri tenía chances. Todavía, digamos, era como venía bien atrás. Creo que la mayoría de las encuestas y de los analistas políticos siempre ponían por delante o algún candidato del oficialismo o a Massa. Pero creo que se estaba armando algo más potente y novedoso por el lado de Macri, ¿no? Con el acuerdo con la Unión Cívica Radical, me acuerdo en un... Claro, eso fue muy importante. O sea, la convención de Gualeguaychú, donde el sector de Sanz empuja para una alianza. Principio del 2015 fue eso. Eso fue principio de 2015. Y eso fue para mí el empujón final para esa elección que después se termina ganando por un punto, ¿no? Así que estuvo muy apretada todo el tiempo. ¿Ya estaba, lo conocía ya Mauricio Macri para esa época? ¿Cuándo lo conociste a Mauricio Macri? Mirá, yo antes de ser ministro lo había tratado muy poco, 3 o 4 veces, no tenía una relación cercana con él, pero en 2014, 2015, quienes en ese momento dirigían la Fundación Pensar, Pancho Cabrera, Miguel Brown, me habían pedido que coordine un eventual programa fiscal de un gobierno de Macri. Entonces, se habían armado como grupos de trabajo, entonces estaban los que trabajaban en la cuestión externa, regulación de importaciones, exportaciones. Bueno, y yo coordiné un eventual programa fiscal con un equipo, lo puse a disposición de la fundación, lo presentamos junto con lo que presentaron los demás equipos en algún momento de agosto, septiembre del 2015. Y bueno, en ese proceso, mientras iba haciendo presentaciones, hacíamos presentaciones, la gente vinculada a la fundación, lo traté a Mauricio 3 o 4 veces. Pero bueno, después de las PASO del 2015, etcétera, ya entró todo digamos, la política cobró mucho más importancia que lo que estábamos haciendo los técnicos. Yo dejé de tener contacto. Después fue designado Alfonso. Se hizo otro programa fiscal, no el que habíamos elaborado en la fundación. Mucho más liviano. Era más Muy agresivo. liviano. Era más agresivo el tuyo. El que habíamos preparado en la Fundación Pensar. ¿Sí? Ese no fue el gran error de la gestión de Mauricio Macri, no haber hecho, bueno, se ve ahora, digamos, no haber hecho el ajuste fiscal. Porque ¿con qué rojo del PBI asume Mauricio Macri? Bueno, con un primario cercano a 4 puntos, con mucho barrido abajo de la alfombra, ¿no? Sí. Porque no se estaba pagando los juicios a los jubilados, no se pagaba a las provincias el fallo de la Corte que les restituía recursos, pero sí, estabas en default todavía, no habías renegociado la deuda con acreedores. Así internacionales. Sí, se estaba en default con acreedores, pero sí, se recibe un primario base caja cercano a 4 puntos. ¿Cuándo intuís que por ahí te llega el llamado o decís, puede ser que me llamen? ¿O cómo fue el llamado para desembarcar al Ministerio de Economía? Bueno, en realidad, digamos, un fin de año. Un fin de año, yo acababa de llegar a Uruguay para pasar fin de año con mi familia y recibí un llamado el 26 de diciembre a la mañana ofreciéndome el cargo.
Yo, digamos, pensaba que en algún momento me podían ofrecer alguna posición en el gobierno, pero no tenía la menor idea en dónde ni qué iba a ser en ese momento, ¿no? Pero algunas semanas antes había tenido alguna reunión con algún miembro del gobierno donde me preguntó, bueno, ¿estarías para sumarte? Le digo, bueno, si es una posición en donde pienso que puedo aportar, podría. Ya había tenido algún sondeo, pero yo pensé, bueno, esto puede ser dentro de un año, Sí. etcétera. Y yo, digamos, por supuesto, apoyaba mucho el proceso de cambio que se estaba llevando adelante, más allá de que uno pudiera discrepar con el ritmo fiscal o con, bueno, son cuestiones, pero bueno, sí, el 26 de diciembre recibí un llamado ofreciéndome el cargo y Del 2016. 16, sí, sí. Y asumís con un rojo primario importante. Sí, fue de algo más de 4 puntos en 2016. 4 8. primario. Sí. 4 primario. Sí. Y bueno. O sea, antes del pago de intereses ya estabas rojo 4 puntos del PB. Sí, pero además con el agravante de que se habían hecho concesiones fiscales, por ejemplo, que no necesariamente tenían que ver con lo que quería hacer el Ministerio de Hacienda, pero digamos, en ese momento había una conducción económica muy atomizada, y se había acordado una rebaja del impuesto a las ganancias de las personas para el año siguiente que costaba 1 punto del producto, ¿no? Muy fuerte. Y estaba vigente el programa de reparación histórica, por el cual se pagaban los juicios y previsionales, y se había hecho un acuerdo con las provincias para ir restituyendo los fondos por la liquidación incorrecta de la coparticipación, cumpliendo el fallo de la Corte, que está muy bien cumplir con el fallo de la Corte, pero digamos, hay que cumplirlo. pero digamos, la proyección pasiva para el 2017, bueno, era complicada, ¿no? Entonces, ahí empezamos a tratar de torcer el rumbo del transatlántico de a poco. 2017 fue un año en el cual ya pudimos bajar el gasto público en relación al producto a algo más de 2 puntos. Y con las elecciones en medio, que encima en la provincia de Buenos Aires Esteban Bullrich le gana a Cristina. Pierde el espacio y gana las generales. Ahí está. Sí, Esteban le gana a Cristina. ¿Cómo viviste un hecho, digamos, que quedó como, si querés, marcado en la gestión de Mauricio Macri, que fue las famosas 14 toneladas de piedras en la reforma? Muy involucrado, porque digamos, la idea de que si no modificábamos la fórmula de ajuste previsional era muy difícil poner el fisco en caja, venía de Hacienda, ¿no? Porque la fórmula que habíamos heredado, una fórmula que incluía recaudación, entonces, en la medida en que uno podía aumentar la recaudación, aumentaba el gasto previsional, y además tenía unos rezagos muy grandes de hasta 18 meses en algunos componentes de la fórmula, con lo cual si uno iba bajando la inflación, se desfasaba muchísimo el gasto previsional y impedía poner el equilibrio de la cuenta justa. Entonces, lo veíamos como uno de los puntos claves que necesitamos para seguir poniendo en caja el fisco en la Argentina. Fíjate que después vino Alberto Fernández, dio de baja la fórmula de ajuste previsional por decreto. O sea, y nadie dice nada. Una cosa. Entonces, claramente fue una maniobra política destinada a intentar derribar al gobierno de Mauricio Macri, que en ese momento estaba muy fuerte. Entonces, se juntaron todos los grupos, el kirchnerismo, la izquierda, digamos, a intentar, digamos, erosionar o lastimar o con lo que fue esas imágenes tan duras. Y pegó, digamos, en el me imagino, tuvo el impacto de todos, digamos, entre inversores, la sociedad, todo eso, ese acto de violencia. Fue una gran herida, con un gran costo de imagen para el gobierno también. Sí. ¿Impactó en la decisión de esa marcha, en la decisión de bajar las tasas, la famosa conferencia de prensa, o eran dos eventos independientes? No, son 2 eventos independientes. Ah, ok. Son 2 eventos independientes.
Yo me acuerdo, en esa época hablábamos, más que nada ya en el 2019, Sí. y que de hecho la frase te la robé y la sigo usando a veces, que es qué difícil es estabilizar una economía cuando estás cerca de una elección y tenés enfrente Sí. al kirchnerismo. Sí. Bueno, vos pensá... Con chance de ganar. Sí, sin duda. O sea, con chance de ganar. Sí. Ese es el condimento no menor. Sí. Sí, la política tiene que ser mucho más restrictiva en lo fiscal y monetario para resistir el deterioro en las expectativas que genera un cambio de régimen como el que efectivamente ocurrió. Vos fijate esto. La semana anterior a las elecciones de las PASO famosas del 2019. Sí, las de agosto. Claro, el riesgo país, digamos, creo que andaba por los 700, 800 puntos, ¿no? Y yo creo que los mercados le asignaban una probabilidad a una victoria nuestra de 55, 60. Sí. Alta, no menor. Claro. Y claro, los 800 puntos de riesgo país que teníamos eran la esperanza matemática de que con 55-60% de chance no fuéramos a 300 puntos después de las elecciones, porque después había 45 o 40% que nos fuéramos a 2000, como efectivamente nos fuimos cuando perdimos las elecciones. Entonces, vos fíjate cuál era el riesgo país de la Argentina para el programa económico que teníamos si no teníamos al kirchnerismo enfrente. Lo podés ver ahí claramente, es una entidad matemática. En ese momento, ¿en cuánto estaba el déficit fiscal primario que vos recibiste? Que habíamos dicho de 4% más 1. En el primer semestre del 19 teníamos un ligero superávit primario. Terminamos el año con menos 0,4, porque después perdimos las elecciones, pero estábamos con un ligero superávit primario en el primer semestre del 19. ¿Tu gestión de cerca de 2 años? De 2 años y medio, sí. 2 años y medio. El rojo primario bajó de 4 o 5 puntos al PBI a 0,3. Sí. A equilibrio primario. En ese momento era uno de los ajustes más grandes de mercados emergentes en los últimos 20 años. El de Milei es más grande, pero ese era uno de los más grandes de la historia contemporánea en mercados emergentes. ¿Cómo fue la relación con el fondo? Pues la verdad que uno ve las cosas que hace el fondo en diferentes gobiernos, sobre todo en la gestión de Alberto Fernández, ni hablar. Y ahora, bueno, después hablaremos de ahora. Pero ¿cómo viste las exigencias o el programa del fondo? ¿Cómo fue? Pues primero un programa que no anduvo, después otro que anduvo. Bueno, yo creo que uno de los problemas que teníamos era la atomización en la toma de decisiones de nuestro lado también, para hacer un poco de crítica. Entonces, el primer programa con el fondo, bueno, éramos Toto, Federico y yo, los tres, por separado, digamos. Yo creo que sí, pero y además esto no es una crítica a ninguno de los demás, digamos, ¿no? En países como la Argentina, situaciones, en la situación que veníamos, creo que es muy importante que el ministro de Economía tenga mucho poder, como lo tiene hoy. Sí. Pero el primer problema con el fondo tuvo esencialmente un problema que es el carácter precautorio condicional, digamos, donde para nosotros estaba claro que los fondos se desembolsaban, que los fondos eran desembolsables si no íbamos al mercado, pero el mercado no terminaba de confiar en los desembolsos porque no era un programa con el tamaño suficiente. No, digamos, el tamaño en ese momento no era visto por el mercado como insuficiente, pero no veía que los fondos estuvieran en cualquier situación, digamos, okay. ¿No? Dudaba de la aplicación de los fondos. Cuando terminamos haciendo el segundo programa, pasamos de un programa precautorio, condicional, digamos, a que los fondos eran fully
embolsables. Sí, y marcaba, me acuerdo, una banda de flotación y Sí. que a partir de determinado X porcentaje gatillaba Sí. posibles intervenciones. Sí. Que creo que, bueno, yo me acuerdo que un amigo, un gran economista, que no vale la pena decir el nombre, en Nueva York me dijo, pero con ese programa es muy probable que pierda las elecciones, me dice, porque era bastante rígido el programa. Contra lo que decía el kirchnerismo, viste que decía que el programa ayudaba a ganar las elecciones. Era al revés. Era muy rígido, pero tenía que ser rígido, digamos. Sí, obviamente. Era muy rígido. Por ejemplo, para el programa fiscal del año 19, sí. Nosotros tuvimos que pedirle permiso al fondo para ir más rápido con el ajuste fiscal. El fondo quería que vayamos más despacio. Entonces, porque nosotros teníamos la percepción de que teniendo el kirchnerismo enfrente, digamos, las señales que teníamos que dar en términos de austeridad y de rigidez en materia monetaria tenían que ser extraordinarias, porque el contrafáctico era peor. Porque, lo demostró. Pero inclusive el contrafáctico es un programa más laxo, porque digamos, no hubiera generado la confianza que generaba ese programa. Entonces, digamos, el fondo es una institución que, como me dijo también algún miembro muy importante del fondo, que tampoco vamos a mencionar el nombre, somos muy buenos haciendo programas muy rápido y con muy buen tamaño, somos muy malos ajustándolos a las necesidades específicas de cada país. Claro. Entonces hay un librito y ese librito, digamos, que tiene que validar el departamento de SPR, que es el que hace la comparabilidad entre los distintos programas para que haya como equidad entre los distintos programas. Bueno, básicamente dice, si vos querés pagar la deuda y querés estar al corriente en la deuda, digamos, tenés que flotar, porque los dólares se usan para el fisco. Claro. No los gastás. Manteniendo artificialmente. Entonces tenés que amacarte un poquito más y eso implica también, por ejemplo, tener tasas de interés más elevadas. Bueno, salen las PASO, y después renunciás con el resultado de las PASO. Asume Alberto Fernández. ¿Te imaginabas que iba a ser el desastre que terminó siendo la gestión de Alberto Fernández? Sí, porque veía las ideas de Alberto Fernández y de Martín Guzmán, que eran ideas totalmente equivocadas, antiguas, perimidas, esta idea de que expandiendo el fisco, como si estuviéramos en Estados Unidos, donde la demanda de treasuries es bastante estable, digamos, no digo que es infinita, pero es bastante estable, pero la idea de que, no sé, porque no sabe nada de macroeconomía, por más que ganó el Nobel, que es Stiglitz, que cuando habla de micro es un genio, pero cuando habla de macro realmente mete la pata, pero de que hay que hacer expansión fiscal independientemente de las condiciones, porque eso es expansivo, y van a llevar a la debacle que nos llevaron. Primero, digamos, Argentina se pelea con los mercados, tenía todas las condiciones dadas para no reestructurar la deuda externa. Habían recibido un programa con el fondo que podían mantener y expandir con fondos que no habían sido desembolsados. Pero eso requería disciplina fiscal. En vez de eso, el gobierno decidió reestructurar la deuda, ¿okay? Y luego se embarcó en un programa de expansión fiscal con los mercados, con los cuales se peleó de entrada, en el mercado de pesos también, resistiéndose a convalidar tasas en pesos equivalentes a las que reclamaba el mercado. Entonces, bueno, lo que terminó haciendo la administración de Alberto Fernández fue emitiendo 25 puntos del PBI de dinero con una base monetaria de 8 puntos. Bueno, eso lleva a una hiper, y si le dábamos 6 meses más... Era hiper. Tuvimos una súper alta inflación, estábamos entrando en una hiper, bueno, le faltaron unos meses, pero estaba cantado. ¿Cuándo vislumbras que Javier Milei tiene chance de ser presidente? ¿En las PASO del año pasado? Sí. ¿Cuando saca el 30? En las PASO cuando saca el 30. Ahí decís, ojo que puede ser presidente. Sí. ¿O lo viste venir antes?
No, yo antes pensaba que iba a ser una muy buena elección, pero pensaba que era más un fenómeno de 15-20, que era espectacular para él, digamos, viniendo de donde venía. Y probablemente él también pensara lo mismo. Creo que no se imaginó el 30. Pero bueno, yo miraba encuestas, veía que había un fenómeno ahí, era muy difícil de imaginarse hasta dónde iba a llegar, porque creo que fue un fenómeno dinámico, que no es que 6 meses antes era algo que iba a ocurrir, digamos. Fue un fenómeno que tuvo su propia dinámica, donde la gente comenzó a conectar con él y hiciera lo que hiciera Milei, le salía bien, y eso mostraba que había una sintonía muy grande entre la oferta y la demanda, ¿no? O sea, yo tengo también el recuerdo del debate con Massa. Con Massa, final, aquel debate de por sí o por no. El del balotaje. O el debate donde le tiran el carpetazo del Banco Central, digamos, ¿no? De por qué no le habían renovado la pasantía. Y el actual presidente de la Nación, bueno, la verdad es que contestó, digamos, con mucha modestia, etcétera, y uno pensaba, bueno, está perdiendo el debate porque... Claro. Y en realidad creo que la gente lo leyó de manera distinta, porque en ese momento había una sintonía muy grande, me parece, entre lo que estaba proponiendo el presidente y lo que la sociedad estaba demandando, ¿no? Entonces, por supuesto, eso era muy difícil de prever. Así que no, yo pensaba que las elecciones las iba a ganar Patricia Bullrich, pensaba unos meses antes. Así que sí fue. O sea que el balotaje iba a ser Bullrich-Massa. Sí, yo pensaba eso. Sí. Y ahora pongámonos en el 10 de diciembre del año pasado. Lo que recibe de herencia Javier Milei, desastroso. Sí, desastre en términos fiscales, monetarios, reservas. Vaciado el Banco Central. Deudas impagas por todos lados, ¿no? Especialmente deuda comercial, algo novedoso, ¿no? Porque Argentina en general había tenido eventos de deuda soberana, pero no esta cosa de forzar al sector privado a endeudarse, estar en pago con sus proveedores del exterior. Entonces, sin duda era una situación muy, muy... Tenía dos cosas a favor. Una, que el artefacto le había explotado al peronismo esta vez, ¿no? Cuando asumimos nosotros, cuando asume Mauricio en 2015, había inflación, las reservas netas eran negativas, pero habían logrado cruzar el 10 de diciembre sin que les explote a ellos. Esta vez explotó antes, ya veníamos con una inflación de 200 y pico, con una recesión ya desde el segundo semestre del La de noviembre del 2023 que fue 12, me acuerdo. Ya. Sí, pero el salario real venía cayendo. Ya, por más que ellos inyectaban, ya había recesión. La inflación le ganaba la suba de salarios y había recesión. Entonces, una situación de mucha angustia y mucha incertidumbre, ¿no? Y eso me parece que con alguna similitud con lo que le ocurrió a Menem en el 89, donde la gente decía, bueno, sacame un brazo, pero sacame el monstruo de la inflación, que no lo tolero más. No en el mismo tamaño, pero digamos, había una demanda social de estabilidad y cierta voluntad de la sociedad de pagar los costos que hubiera que pagar para estabilizar, ¿no? Y la otra cuestión que tenía a favor Milei es que él había avisado lo que iba a hacer. Entonces tenía mucha validación su programa. Así que... Y haciendo el balance de lo hecho ya hasta ahora, el cierre de este año, 2024, ¿te imaginabas, por ejemplo, que íbamos a estar en esta situación económica hoy con inflación en abajo de 3 mensual y la economía ya recuperándose? Mirá, yo cuando vi el programa fiscal de Milei, digamos, y interactué con gente que estaba en la implementación y conociendo a los actores y vi que el programa fiscal iba en serio, te aseguro que tenía una visión muy positiva sobre lo que iba a pasar en la economía. Y qué pasó en los mercados. Sí, por supuesto. Que los mercados también la vieron. No recuerdo, digamos, cuál era mi pronóstico de inflación mensual para estos meses. Probablemente a
haya sido más fuerte inclusive de lo que pensaba, pero mi visión es que Argentina tiene un problema fiscal y si se arregla el problema fiscal, los melones se van acomodando y entonces creo que las acciones que tomó el gobierno, que fueron muy, muy profundas y decididas, fueron las que permitieron generar estos resultados tan positivos este año, ¿no? ¿Y qué te imaginas? Mira, justo volviendo a la comparación, porque ahora obviamente Cristina está merodeando y vuelvo a la frase de qué difícil es siempre estabilizar una economía cuando tenés, no sé, el kirchnerismo enfrente, que es amenaza de desestabilización, de rotura de contratos y que incide en las expectativas de la gente. Obviamente acá es una de medio término, a diferencia de lo que fue la que hablábamos nosotros, y quizás las probabilidades de que ganen algo son más bajas. Sí. Pero ¿te parece que incide eso, que el medio término del año que viene puede ser un tema que genere ruido? Es medio término, entonces es menos relevante que una elección presidencial. Entonces mi sensación es, digamos, acá, si el oficialismo gana las elecciones de medio término, también va a ser difícil ver una mega euforia, porque lo que Argentina necesita son muchos años de un programa consistente de saneamiento fiscal y de una política monetaria cambiaria razonable y permanente para que entremos en un ciclo en el cual tengamos resultados muy positivos y sea la sociedad la que sea la garante de la continuidad. Es decir, en los países en los que se logró generar mucha estabilidad, y hablo de Chile, Perú, etc., lo que terminó pasando es que una vez que se empezaron a ver los resultados de los programas de ajuste ortodoxo y de apertura económica, fue la sociedad la que le exigió a las distintas oposiciones que no cambien los pilares del modelo económico. No hay ninguna ley que pueda darle permanencia a un programa fiscal, a un programa monetario. Lo único que le da permanencia es que se vean los resultados y que la sociedad demande la continuidad. Algo parecido a cuando en el 99 los dos candidatos de la Rúa y Duhalde decían, bueno, voy a hacer cambios, pero no voy a tocar la convertibilidad. Bueno, cuando Aylwin toma el poder en Chile y dice, voy a cambiar algunas cosas, pero los pilares del esquema económico no se cambian. O cuando Toledo sucede a Fujimori, lo mismo, digamos. Bueno, esos son los momentos en los cuales uno empieza a graduarse. Y bueno, eso todavía falta que, digamos, al gobierno de Milei lo suceda un gobierno que puede ser Milei mismo u otro, con políticas que sigan en la misma dirección. Últimas dos preguntas, Nico. Número uno, ¿qué hace hoy Nicolás Duhovne? ¿En qué anda? Bueno, yo fundé una compañía que administra un fondo que invierte en mercados emergentes y digamos que funciona muy muy bien. Invertimos globalmente en crédito, o sea, en bonos soberanos, corporativos y también en tipos de cambio, tasas locales, con una perspectiva global. Que estoy dedicado a eso, lo cual me obliga a viajar muchísimo y a estar muy metido en el mundo. Y entonces ahí sí, y ahí Argentina ha sido uno de los líderes, ¿no? Argentina ha sido uno de los proveedores de retorno claramente en el 24, ¿sí? Pero así como Argentina, te digo también Egipto, El Salvador, Pakistán. Claro. Han tenido buenas performances. Sí. Así que sí, estoy dedicado a la situación de esta compañía. ¿Y algunas presentaciones? ¿Te veo alguna vez en la Itela? Sí. Hago poca consultoría porque estoy muy dedicado a finanzas. Perfecto. Pero sí, también hago consultoría. Y la última pregunta que siempre hacemos aquí en Shot Financiero es consejos a los jóvenes que recién se están iniciando en la carrera de grado de económicas.
Bueno, que estudien mucho, que aprendan, que lean mucho de todo, digamos. Después van a tener las cosas que les gustan más y que les gustan menos, pero que lean todo. Que aprendan a programar. Hoy es importantísimo poder programar. Vos sabés que ese consejo se lo escuchamos acá en Shot Financiero a Claudio Irigoyen. Sí. Vos y Claudio fueron hasta ahora los únicos dos que agregaron ese condimento que me parece no menor, ¿no? Bueno, te digo, nosotros hoy, cuando contratamos gente para nuestra empresa, economistas y que sepan programación. Economistas, estamos buscando gente que sepa programar para tener modelos muy rigurosos, muy basados en matemáticas, sobre todo para modelos de tipos de cambio y swaps de tasas. En Argentina, que ha sido una economía tan golpeada por crisis de crédito, no estamos acostumbrados a hacer modelos para tasas de interés y para tipos de cambio. Porque siempre lo que manda es la urgencia de las crisis de crédito que gobiernan lo que ocurre con todo lo demás. Cuando uno viaja, lo que ve es que en general los economistas se dedican mucho más a mirar tipos de cambio y swaps de tasas que crédito. Y para estos modelos es muy importante poder programar Python y otras. Entonces, quienes lo puedan hacer ya tienen una ventaja muy, muy grande, porque le da una agilidad y velocidad a estos modelos que no tiene utilizar herramientas más rústicas como el Excel. Sí, parece que quedó re obsoleto. Y por supuesto, cuando uno es chico, aprender un idioma es más fácil que cuando es grande. Exacto. Entonces, yo no sé programar Python, pero sí entiendo para qué usarlo. Y la importancia, que tiene. Sí. ¿Y la inteligencia artificial metido ahí también? Fundamental. Nosotros ¿Estás empezando a incorporar? Estamos empezando a incorporar, no para tomar decisiones, sino para facilitar la tarea también de análisis de distintos créditos. Bueno, nosotros, por el tipo de trabajo que hacemos, tenemos que estar mirando siempre mucho valor relativo entre pares de créditos similares. Por ejemplo, miramos los que son BB o B o triple B según rating. Sí. Digamos, si hay infinitas combinaciones y queremos ver cuál está barato en relación a cuál, y eso, en vez de hacerlo a mano, uno puede pedirle a la inteligencia artificial que te arme las parejas y proveyéndole de la información que te tire y que te ordene por C-scores, que son, digamos, por desvíos respecto a la media, los más desviados respecto, etcétera. Y todo eso hoy lo hace inteligencia artificial y rápido. Apretando un botón. Sí, y rápido. O sea que también es una herramienta muy, muy importante. Por supuesto, no va a decir por nosotros, pero nos facilita mucho la tarea cotidiana de análisis. Qué fascinante ese campo que se viene. Sí, muy, 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 muy interesante. Bueno, Nico, gracias por tu tiempo. Un placer, y gracias por invitarme. Financiero. Un lujo para nosotros. Hasta la próxima. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Nicolás Duhovne. Nos reencontramos en una semana con otro referente de la economía y de los mercados.